El pastor y la masacre. El triple asesinato del Día de Acción de Gracias. Era el Día de Acción de Gracias, una fecha para la gratitud, la familia y la paz. En una tranquila casa de Chester, Virginia, la mesa estaba puesta. Pero lo que ocurrió aquella noche de 2017 no fue una celebración, sino una carnicería. Al frente de la escena del crimen no se encontraba un extraño, sino el hombre que debía ser el pilar de esa familia, Christopher Gatis, un pastor luterano. Como un guía espiritual, un pastor de jóvenes, pudo convertir el día más familiar del año en una pesadilla de sangre. Este documental investiga la doble vida del pastor Gatis, las tensiones ocultas tras la fachada perfecta y los disparos que resonaron en una comunidad que creía en él. Prepárense para adentrarse en un caso donde la fe, la familia y la furia colisionaron con un desenlace mortal. Advertencia importante. Contenido sensible. Caso real. Este documental analiza un caso criminal real extremadamente violento y perturbador. Incluye descripciones de homicidio múltiple, violencia doméstica y hechos que pueden herir la sensibilidad del espectador. Se recomienda discreción y se advierte que el contenido es exclusivo para un público adulto. El objetivo es el análisis forense y criminológico, no el sensacionalismo. Hola a todos. Diariamente, en este nuevo proyecto de Código de Investigación, presentaremos los crímenes que han conmocionado al mundo entero, desde desapariciones hasta los homicidios más atroces. Soy Fausto Medina. Comencemos. La historia de Christopher Raymond Gatis es, en su superficie, la de un hombre estadounidense común que encontró su llamado en la fe. Nacido en 1966, su vida adulta parecía encaminarse hacia el servicio comunitario. Durante años, trabajó como técnico de alarmas contra incendios, un oficio que requería fiabilidad y calma bajo presión. Sin embargo, fue dentro de las paredes de la iglesia luterana Grace, en Chester, Virginia, donde encontró su identidad pública más definida y respetada, la de pastor de jóvenes y ministro de adoración. Para la congregación, Chris Gatis era un pilar. Coordinaba retiros, dirigía la música durante los servicios y era la figura amigable y accesible a la que los adolescentes podían acudir con sus dudas. Se le veía como un hombre de familia, casado con Jeanette Gatis, una mujer de 58 años descrita por vecinos como amorosa y dedicada a su hogar. Juntos formaban una pareja que parecía ejemplificar los valores que él predicaba: compromiso, paciencia y amor al prójimo. Pero toda fachada tiene grietas, y la de los Gatis comenzó a agrietarse visiblemente con la llegada de huéspedes permanentes a su hogar. Candy Kunze, la hijastra de 30 años de Chris, hija biológica de Jeanette de una relación anterior, y su novio, Andy Button, de 36 años, se mudaron a la casa familiar. Andy había viajado desde Oregón, literalmente cruzando el país, para estar con Candy. Lo que en teoría debería haber sido un apoyo familiar, se transformó rápidamente en una fuente de tensión constante y profunda. Los motivos del conflicto eran un caldo de cultivo clásico para dramas familiares: problemas de convivencia, diferencias generacionales y, según revelarían luego los investigadores, serias disputas financieras. Gatis, acostumbrado a ser la cabeza y la autoridad en su hogar y en su iglesia, veía la presencia de la pareja más joven como una intrusión, un desafío a su dominio y posiblemente un drenaje a los recursos del hogar. No era simplemente una molestia. Para él, se convirtió en una fuente de resentimiento hirviente que minaba su sensación de control y paz. Vecinos y allegados notaron un cambio en el pastor. La amabilidad pública parecía más forzada. Se comentaba que estaba estresado. Detrás de la puerta cerrada de su casa en el Don Mayor Church de Ashton Green Lane, la tensión era palpable. Jeanette, atrapada en el conflicto entre su marido y su hija, probablemente vivía una angustia silenciosa, intentando mediar en un conflicto que se hacía cada día más insostenible. Candy y Andy, por su parte, se sentían incómodos, juzgados y quizás atrapados en una situación de la que no veían una salida fácil, especialmente con los lazos emocionales y económicos que los unían a Jeanette. El Día de Acción de Gracias, jueves 23 de noviembre de 2017, debería haber sido un alto en el fuego. Una tregua obligada por la tradición. La casa estaba preparada para la cena. Los aromas de la festividad llenaban el aire. Pero en lugar de ser un bálsamo, la presión de la fecha perfecta, la expectativa de felicidad familiar, en medio de un infierno doméstico, parece haber sido el detonante final. La fachada de unidad familiar era una mentira demasiado pesada de soportar. Lo que inició como una discusión, posiblemente sobre los planes futuros de la pareja, dinero, o simplemente el roce diario amplificado por el estrés de la festividad, escaló a una velocidad catastrófica. Las palabras se tornaron en gritos, los reproches en amenazas.
En ese punto, para Christopher Gatis, el hombre de fe, el pacificador, el pastor, se desvaneció. Quien tomó el control fue otra persona, un hombre herido en su orgullo, ahogado en ira y, según todo indica, consumido por una rabia que había estado fermentando durante meses. Abandonando cualquier pretensión de racionalidad o de los principios que decía profesar, Gatis fue por un arma. No hubo tiempo para que la razón interviniera. En un acceso de violencia pura y calculada, pues un arma de fuego requiere la decisión de cargarla y apuntar. Descargó su furia sobre los 3 seres humanos que veía como el núcleo de todos sus problemas. El caos y el horror se desataron en la que debería haber sido la sala de la paz familiar. Jeanette Gatis, su esposa de 58 años, la mujer con quien había compartido su vida y su ministerio, cayó primero o quizás fue testigo del horror antes de sucumbir ella misma. Candice Kunze, su hijastra de 30 años, cuyo crimen parece haber sido el de existir y desafiar su autoridad, fue la siguiente. Finalmente, Andrew Buthorn, el novio de 36 años que había viajado desde Oregón buscando un futuro con Candy y que se encontró atrapado en una pesadilla ajena, no tuvo escapatoria. Gatis les disparó a los 3, asesinándolos a quemarropa en un acto de aniquilación familiar total. El silencio que siguió a los disparos debió ser ensordecedor. La mesa de acción de creencias, ahora un mórbido contrapunto a la carnicería, permanecía intacta. Los platos, los cubiertos, los restos de la cena preparada o en preparación, eran ahora testigos mudos de una tragedia inconcebible. En cuestión de minutos, Christopher Gatis había destruido todo lo que tenía. Había matado a su familia y con ello había sellado su propia ruina. Lo que hizo a continuación definiría el curso de la investigación. En lugar de huir o, en un giro más acorde a su supuesto arrepentimiento, suicidarse, Gatis tomó una decisión fría. Recogió el arma homicida, salió de su casa y se subió a su auto. Condujo varios kilómetros, alejándose de la escena del crimen. Su destino no fue la frontera ni un escondite. En un acto que confundiría inicialmente a las autoridades, se dirigió directamente a la oficina del sheriff del condado de Chesterfield. Al llegar, en un estado que los presentes describirían como somnoliento o desconectado, pero no visiblemente alterado, entregó el arma y declaró que había cometido un crimen. «Acabo de matar a mi familia», o palabras similares salieron de su boca. Era una confesión espontánea, pero no surgida del remordimiento histérico que uno podría imaginar. Parecía más bien la declaración plana de un hombre que había completado una tarea horrible y ahora se presentaba a rendir cuentas, como si fuera el último paso lógico en su plan destructivo. Los agentes, ante una declaración tan grave y fría, lo detuvieron de inmediato. Poco después, una patrulla fue enviada a la dirección que Gatis proporcionó, su propio hogar. Lo que los oficiales encontraron en el 2800 de Ashton Green Lane fue la materialización de una pesadilla. 3 adultos sin vida, en lo que debía ser un santuario familiar, víctimas de una violencia brutal en el día más familiar del año. La escena era tan contradictoria y chocante que incluso policías experimentados quedaron impactados. La noticia, cuando se filtró, conmocionó hasta el núcleo a la comunidad de Chester y a la congregación de la iglesia luterana Grace. El pastor Amado, el líder de jóvenes, era el único sospechoso, ya confeso, de un triple asesinato. La fachada se había derrumbado por completo, revelando un abismo de violencia que nadie, o muy pocos, habían sospechado. Con Gatis en custodia y la escena del crimen sellada, comenzaba el largo y meticuloso proceso de la justicia. Una justicia que tendría que descifrar no solo los qué y cómo, sino el inescrutables por qué, que había llevado a un pastor a convertir el Día de Acción de Gracias en un día de ejecución. La segunda parte de esta investigación se adentrará en el laberinto legal, las revelaciones del juicio, la búsqueda de motivos y la sentencia final que trataría de poner, de alguna manera, punto final a este horror. La confesión en la oficina del sheriff fue solo el primer paso en un proceso legal que se movería con una rapidez inusual para casos de tal magnitud. Christopher Gatis, aún vestido con la ropa que llevaba puesta durante la masacre, fue ingresado formalmente en la cárcel del condado de Chesterfield. Se le negó la fianza, considerándolo un peligro de fuga y un riesgo para la comunidad. Mientras tanto, la escena de la casa en Ashton Green Lane se convirtió en un centro de actividad forense. Los investigadores documentaron meticulosamente la disposición de los cuerpos, buscaron balas y cartuchos percutidos y recolectaron cualquier evidencia que pudiera reconstruir la secuencia exacta de los eventos. Aunque la confesión del sospecho era un elemento poderoso, el caso necesitaba ser a prueba de fallos. La evidencia física corroboró su relato. El arma que había entregado coincidía con los proyectiles recuperados y los restos de pólvora en sus manos apoyaban la conclusión de que había disparado el arma.
No había signos de forcejeo en las víctimas que sugirieran legítima defensa. Todo apuntaba a una ejecución. La comunidad de Chester, y de manera más íntima y devastadora, la congregación de la iglesia luterana Grace, se sumieron en un estado de shock e incredulidad. El pastor Gatiss no era una figura distante. Era alguien que había compartido comidas, dirigido canciones y aconsejado a jóvenes y padres por igual. La traición del cargo de confianza era profunda. Los feligreses luchaban por reconciliar al hombre que conocían, o que creían conocer, con el monstruo capaz de tal violencia. La iglesia canceló inmediatamente sus servicios y ofreció asesoramiento psicológico a su congregación, especialmente a los jóvenes que habían estado bajo el cuidado espiritual de Gatiss. Los vecinos de la zona residencial, que siempre habían considerado el lugar como seguro y plácido, ahora miraban con aprensión la casa acordonada con cinta amarilla, un recordatorio grotesco de que el mal podía anidar en el hogar de al lado. Mientras el duelo público comenzaba, el sistema judicial se puso en marcha. Gatiss fue acusado formalmente de 3 cargos de asesinato en primer grado, un cargo por cada vida arrebatada. La gravedad de los cargos significaba que se enfrentaba a la posibilidad de cadena perpetua sin libertad condicional, o incluso a la pena de muerte, aunque Virginia ya había abolido la pena capital para nuevos casos. Sin embargo, un giro crucial estaba por venir. En lugar de llevar el caso a un juicio prolongado y doloroso, con el desgaste emocional que supondría para las familias de las víctimas y los testigos, la Fiscalía y la defensa llegaron a un acuerdo. El 26 de noviembre de 2018, casi exactamente un año después de los asesinatos, Christopher Raymond Gatiss se presentó ante el juez de la Corte de Circuito del Condado de Chesterfield y se declaró culpable de los 3 cargos de asesinato en primer grado. La audiencia de declaración de culpabilidad fue un ejercicio de contenida emocionalidad. Los familiares de las víctimas, parientes de Jeanette, Candice y Andrew, llenaron la sala. Algunos llevaban fotografías de sus seres queridos. La Fiscalía presentó un resumen de los hechos, detallando la secuencia del Día de Acción de Gracias, desde la discusión hasta los disparos y la posterior confesión. No hubo disputa por parte de la defensa. Gatiss, respondiendo a las preguntas rutinarias del juez, afirmó que entendía los cargos y que estaba declarándose culpable de manera voluntaria. Lo hizo con una voz plana, un tono monótono que contrastaba brutalmente con la magnitud de su admisión. No ofreció una explicación extensa, ni mostró un arrepentimiento dramático en ese foro. Su declaración fue un acto administrativo de autocondena, pero fue durante la audiencia de sentencia, que tuvo lugar posteriormente, donde el peso humano del crimen se hizo tangible. Varios miembros de la familia y amigos de las víctimas se dirigieron a la corte, leyendo declaraciones de impacto a la víctima. Sus palabras pintaron retratos vivos de Jeanette, descrita como el corazón de la familia, una mujer de fe genuina y amor incondicional; de Candice, una joven llena de vida y planes, cuyo vínculo con su madre era profundo; y de Andrew, el novio amable que solo buscaba construir una vida junto a la mujer que amaba. Hablaron del vacío insondable que la violencia de Gatiss había creado, de los cumpleaños y días festivos arruinados para siempre, del trauma que se extendería por generaciones. Preguntaron, no con esperanza de respuesta, sino como un grito de dolor, el porqué que perseguiría para siempre al caso. ¿Por qué la violencia? ¿Por qué no pedir ayuda? ¿Por qué destruir todo en un instante de furia incontrolable? Frente a este torrente de dolor, la defensa de Gatiss presentó factores atenuantes. No buscaban excusar lo inexcusable, sino contextualizar. Mencionaron la aparente ausencia de antecedentes violentos, su servicio a la comunidad a través de la iglesia, y lo que caracterizaron como un momento de ira extrema y cólera pasional, provocada por tensiones familiares de larga data. Su abogado argumentó que Gatiss no era un depredador en serie, sino un hombre que, en un punto de quiebre catastrófico, falló de la manera más horrible imaginable. Gatiss mismo, tal vez por única vez, pronunció unas palabras dirigidas a la familia. Expresó remordimiento, diciendo algo parecido a «lo siento» y que deseaba poder cambiar lo sucedido. Sin embargo, para muchos de los presentes, esas palabras sonaron huecas, llegando demasiado tarde y sin el peso suficiente para contrarrestar la brutalidad de sus actos. El juez, tras sopesar la gravedad de los crímenes, el asesinato múltiple, la violación del santuario del hogar, el abuso de su posición de autoridad familiar, contra los atenuantes, pronunció la sentencia. No hubiera cabido la pena de muerte, y la cadena perpetua sin libertad condicional, aunque una opción, no fue la elegida. En su lugar, el juez impuso una sentencia efectiva de 58 años de prisión. La estructura de la condena fue diseñada para asegurar que Gatiss muriera entre rejas. Recibió 3 cadenas consecutivas, 40 años por el asesinato de Jeanette Gatiss, 13 años por el de Candice Kunze
y 5 años por el de Andrew Buthorn, sumando 58 años. Además, se le impusieron sentencias suspendidas por el uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave, que se activarían si alguna vez salía en libertad, una posibilidad remota dado su edad. Con 52 años en el momento de la sentencia, Christopher Gatis, el ex pastor, enfrentaba la certeza matemática de que pasaría el resto de su vida útil en una celda del Departamento de Correcciones de Virginia. Su primera fecha de elegibilidad para libertad condicional no llegaría hasta bien entrados sus 100 años de edad. Era una sentencia simbólica, una muerte civil, un confinamiento perpetuo que reflejaba la permanencia del vacío que él había creado. El caso se cerró judicialmente, pero las preguntas más profundas permanecieron abiertas. Psicólogos y expertos en comportamiento criminal podrían especular sobre la psicología del crimen. ¿Fue un acto de narcisismo herido, donde la percepción de desafío a su autoridad se volvió insoportable? ¿Fue la acumulación de resentimiento y la falta de herramientas emocionales saludables para manejar el conflicto? ¿Revelaba una dualidad radical en su personalidad, donde el hombre público piadoso coexistía con un ser privado capaz de una violencia explosiva y premeditada en el momento crítico? El hecho de que planeara lo suficiente como para coger el arma, pero no lo suficiente como para huir, eligiendo en cambio una rendición casi ritualística, añade una capa de complejidad perturbadora. No era un arrebato ciego, era una furia focalizada, seguida de una aceptación pasiva de las consecuencias. Para la comunidad, el camino hacia la sanación fue largo. La iglesia luterana Grace tuvo que navegar un proceso doloroso de duelo y examen de conciencia, revisando sus propios protocolos y el cómo evalúa a sus líderes. La tragedia sirvió como un recordatorio sombrío de que los signos de crisis a menudo son invisibles desde el exterior y de que la violencia doméstica no conoce barreras de profesión, estatus o fe. La casa en Ashton Green Lane, escenario del horror, seguramente cambió de dueños, llevando consigo una historia que pesaría sobre sus cimientos, y 3 vidas cortadas abruptamente en un día dedicado a la gratitud se convirtieron en un símbolo trágico de cómo lo peor del ser humano puede emerger en el momento y lugar menos esperado, dejando a su paso un paisaje de dolor del que ninguna sentencia de prisión, por larga que sea, puede ofrecer un rescate completo. Déjenme sus opiniones en la caja de comentarios. En Códigos de Investigación siempre leemos cada una de sus teorías, análisis y puntos de vista. No olviden suscribirse, activar la campanita y dejar su like para continuar desentrañando juntos los casos más impactantes y los misterios que aún esperan justicia. Nos vemos en la próxima entrega, donde la verdad se busca sin miedo y los hechos siempre hablan más que las palabras.